Bueno, entonces para esta semana vamos a ver el análisis de los textos, pero entonces lo vamos a ver desde la parte gráfica. Vamos a ver qué herramientas se pueden utilizar para analizar y representar determinada información. Ahora, de acuerdo a la información que nosotros deseemos representar o de la manera que nosotros queramos representar también la información, pues existen diferentes herramientas gráficas que nos van a ayudar a una mejor interpretación de dicha información. Ahora, generalmente un gráfico o una tabla consta de un título, de un campo o un cuerpo, de un encabezamiento de una columna y el encabezamiento de una fila y unas notas al pie. Ya vamos a ver más adelante estas partes de las gráficas, no solamente de las tablas, sino de las gráficas en general. Acá podemos ver un gráfico y en este gráfico entonces podemos encontrar en la parte superior la discriminación de lo que vamos a encontrar más abajo, es decir, ahí nos aparece, tenemos acá como ejemplo la materia prima y nos dice que la materia prima, el lavado, tiene un costo de 1.200. Ahora, por ejemplo, acá más abajo tenemos mano de obra y nos dice que el lavado tiene un costo de 4.800 y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, pues nos permite interpretar la información de una manera más efectiva y un poco más fácil. Tenemos un tipo de gráfico que se denomina como gráfico lineal. Este se caracteriza por utilizar líneas, pero además de utilizar líneas, los datos que se van a ubicar en este tipo de gráfico deben de mantener un orden ascendente. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Como bien vemos, entonces está representado por unas líneas, ¿cierto? Cada línea tiene un color y acá nos indica qué significa cada una de estas líneas. Entonces tenemos, por ejemplo, que las líneas de color azul que tienen un rombo hace referencia a Europa. Las líneas que tienen un color rojo y que están representadas por un cuadro hace referencia a Estados Unidos. Y las líneas que son de color verde que tienen como una figura triangular hacen referencia a Japón. Entonces, de este lado, entonces podemos ver los valores y estos valores van de forma ascendente. Entonces, por ejemplo, dice 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Entonces, de esa manera va ascendiendo, digamos que los datos o las cifras que nos están representando en esta gráfica. Ahora tenemos otro tipo de gráfico que es el diagrama de barras. Como su nombre lo indica, se representa por medio de barras y es uno de los gráficos mayormente usados por la facilidad de interpretar la información. Entonces acá vemos un ejemplo de una gráfica de barras. Entonces acá cada barra pues tiene un color diferente y representa, en este caso, en este ejemplo, representa un tipo de deporte.
Esto puede ser basado en una encuesta, por ejemplo, donde están estos diferentes deportes, ¿cierto? En el eje X. Y pues acá en la última barra nos dice también la cantidad de personas que pues no votaron o no manifestaron ningún deporte. Acá en el eje Y. Entonces encontramos la cantidad de personas, o sea, esto pues en este ejemplo, podemos encontrar la cantidad de personas que pudieron haber votado por alguno de estas opciones. Entonces, por ejemplo, digamos, en el rango de 5 personas encontramos que ninguno, es decir, 5 personas votaron que no tenían preferencias deportivas, ¿cierto? Y menos de 5 personas se podría decir, eh, digamos, por ejemplo, que 3 personas votaron que su preferencia era tenis. Por acá entonces vemos, por ejemplo, que 15 personas votaron por básquetbol. Acá vemos, por ejemplo, que 20 personas votaron por fútbol y así sucesivamente. Entonces, es una gráfica muy importante, pero además de ser importante, es muy fácil para poderla interpretar. Tenemos otro tipo de diagramas o de gráficas que son las gráficas circulares. Estas gráficas generalmente están diseñadas en forma de círculo, en forma de torta y también son muy fáciles de interpretar. También son muy usadas para exponer información, sobre todo en porcentaje. Acá vemos un ejemplo. Entonces tenemos una torta en forma de torta, una gráfica, donde está representada, como les decía, en porcentajes, ¿cierto? Entonces acá nos está indicando, por ejemplo, que el color azul hace referencia a los sándwiches y si nos vamos a la gráfica nos dice que las ventas de comida, el 40% fueron sándwiches. Ahora tenemos como por ejemplo las ensaladas que se representan con el color rojo y nos dice que en las ventas de comida el 21% fueron ensaladas y así con todos los datos que podemos ver en esta gráfica. Entonces también se nos facilita comprender y analizar la información a través de un gráfico como estos, por ejemplo. Tenemos un tipo de gráfico que se denomina polígonos de frecuencias. Entonces, como ya vamos a ver más adelante, se constituye por una línea que empieza a unir las barras desde su punto más alto. Ya veremos el ejemplo. Acá tenemos el ejemplo donde encontramos una información, ¿cierto? Donde se puede representar una información a través de barras, pero estas barras a su vez están unidas por una línea desde su punto más alto. Entonces, esto también nos permite analizar el comportamiento de esa información. Es decir, nos permite detallar cómo se ha comportado la información, es decir, si ha ascendido o ha descendido determinada información que se esté analizando en este gráfico. Acá podemos ver otro ejemplo donde no necesariamente hay barras, sino solamente están los puntos y estos puntos pues están unidos con líneas entre sí. Entonces también es una forma de representar información y de poder analizarla.
Muy similar al ejemplo anterior, tenemos las curvas de frecuencias. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, no se van a utilizar líneas rectas, sino se van a utilizar curvas, como lo veremos en el ejemplo a continuación. Entonces, acá vemos la información que está representado en barras, ¿cierto? Pero a su vez tenemos una curva que nos empieza a mostrar como tal, digamos, el comportamiento que ha tenido esa información, ¿cierto? Entonces podemos ver que empieza de una parte baja, ¿cierto? Y asimismo va subiendo a medida que van subiendo las barras y va disminuyendo a medida que disminuyen las barras. Acá tenemos unos ejemplos de gráficos donde en vez de utilizar las barras se pueden emplear o utilizar otro tipo de elementos. Entonces, en este caso, utilizaron una planta. Ya vamos a ver otro ejemplo. Acá, por ejemplo, además de representar la información a través de líneas y puntos, también lo complementan con imágenes, y estas imágenes pues nos dan la sensación o también complementan la información de acuerdo a la estatura que se quiere representar en esa tabla. Entonces, lo que quiero decir es que no solamente se pueden utilizar barras o figuras geométricas para representar una información, sino también se puede hacer uso de otros elementos como lo hemos visto en estos dos ejemplos.